Aleluya, bendito sea el nombre del Señor quien vive. Gracias por estar aquí. Mi nombre es José. Este es el primer episodio de A través del libro de Jonás en español, en busca del llamado del Señor y su enorme y magnífica gracia, dándole la gloria que la alma de un corazón sea salva a través de su palabra. Para todos aquellos hermanos que conozcan de este libro y su palabra, dejen un like con el objetivo que este mensaje llegue al alma de un corazón. Y para todos aquellos que no conocen la palabra del Señor y su testimonio y sus ordenanzas, por favor quédese y comience esta aventura procediendo a interpretar la palabra del Señor y su mensaje en este estudio bíblico. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, comencemos. Jonás capítulo 1 dice: La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amittai: Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra de ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. En estos primeros dos versículos vemos que Dios el Señor mandó a Jonás a predicar contra Nínive, ya que su maldad es tan mala que llegó hasta su presencia. Ahora, ¿cuántos de nosotros creemos que Dios es bueno y que Él es bueno todo el tiempo? Todos lo decimos, Dios es bueno, Él es bueno todo el tiempo, y lo creemos y sabemos que es verdad, como lo dice la palabra en Éxodo capítulo 34 versículo 6. Lee así: Pasando delante de él proclamó: el Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Amén. Entonces, ¿por qué mandaría el Señor a Jonás a predicar a Nínive en contra de ella y su maldad? ¿Acaso el Señor no es misericordioso y lento para la ira? Bueno, eso es exactamente la razón por qué Dios lo envió, para que se arrepintieran de su maldad. Mirando hacia atrás, no siendo como las ciudades de Sodoma y Gomorra, por las cuales Dios el Señor no tuvo más paciencia a menos que hubiesen 10 justos entre ellos, y cuales destruyó, cual pasaje está escrito en Génesis 18, versículo 16 hasta finalizar el capítulo 19, que cubriremos pronto. Pero en estos días ni siquiera se puede predicar el Evangelio porque ha sido nombrado políticamente incorrecto. En vez de aferrarse de su palabra, aquellos quien Dios quiere alcanzar se hacen duros de corazón y llaman su palabra ofensiva, y es verdaderamente una pena. Sigamos adelante, versículo 3. Pero Jonás huyó del Señor y se dirigió a Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco que se zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo del Señor. Ahora, esto es para ustedes, hermanos y hermanas, que conocen el Evangelio y su palabra. Es un recordatorio de su ordenanza y llamado de ir al mundo y predicar la palabra de Dios, como está escrito en San Marcos 16:15. Les dijo: Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. Él ha llamado y ordenado que prediquemos el Evangelio de salvación. En San Lucas 19, versículo 40, el Señor Jesús dijo: Les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. Esas son las palabras del Señor Jesús. Él les dijo eso. Amén a su nombre y a su palabra. Pasemos a lo próximo, versículos 4 y 5. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Todos los marineros tenían miedo y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron el cargamento al mar para aligerar el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. Aquí vemos que Jonás dormía profundamente. Muchos de nosotros estamos dormidos. Sabiendo su palabra y no compartirla es lo que hacemos mientras dormimos. En vez de tener nuestro testimonio del trabajo del Señor en nuestras vidas, dejamos que Dios se encargue de todo, y eso no es su llamado. Despierten, hermanos, y testifiquen. La palabra del Señor lo ha llamado. No dejemos que griten las piedras. No dejemos que venga una tormenta o una tempestad como está escrita mientras dormimos profundamente. Miremos a este pueblo, por ejemplo. El pueblo americano duerme. Nosotros, siendo este pueblo que tememos al Señor, estamos dormidos, y la tempestad y el viento y la tormenta llegan y nosotros dormimos. Dormimos profundamente, así como Jonás. Permanecemos sin actuar en nuestra fe al Evangelio y nuestras creencias, y hay tanto pecado y abominación en este mundo, y nosotros callamos y no hablamos de lo que sucede a nuestro alrededor. Que el Señor tenga misericordia. Continuemos, versículos 6 y 7. El capitán del barco se acercó y dijo: ¿Cómo puedes estar dormido? Levántate, clama a tu Dios, quizás tenga piedad de nosotros y no perezcamos. Los marineros por su parte se dijeron unos a otros: Vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Como leímos en versículo 5, todos los marineros tenían miedo y cada uno clamaba a su Dios. Ellos creían en un poder más alto que el de ellos mismos, pero no conocían a el Señor Dios quien vive. Versículos 8 y 9. Entonces preguntaron: Dinos ahora, ¿quién es el responsable de causarnos este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo y temo al Señor,
Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, respondió. Aquí vemos que Jonás se identifica y les deja saber de su Dios. Versículo 10 al 12. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo les había contado, le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se había enfurecido más y más. Así que preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Tómenme y láncenme al mar. Verán que el mar se calmará. Les respondió, yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esa terrible tormenta. Entonces podemos ver que Jonás les dejó saber qué deben hacer. Tiren sus pecados y vivan. Él no les dijo eso, pero podemos saber que si continuamos en el camino de la muerte y destrucción, entonces así será, y eso es su sentido común. Versículo 13. Sin embargo, en un intento de regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más en contra de ellos, no lo consiguieron. Podemos ver que ellos intentaron continuar sin creer en Jonás o en Dios. Versículo 14. Entonces clamaron al Señor, oh Señor, tú haces lo que quieres, no nos hagas responsable de este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Como podemos ver, ellos clamaron al Dios que vive, y sabemos que esto también cabe como metáfora que siguiendo el pecado y no arrojarlos al mar, el resultado es la muerte, y que nuestra única salida es clamar al Señor y dejar que sea hecha su voluntad. Versículo 15 y 16. Así que tomaron a Jonás, lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor. Le ofrecieron un sacrificio y hicieron promesas. Aleluya. Entonces podemos ver que Dios tiene misericordia. No solamente fueron salvas sus vidas, pero también vemos que ellos también hicieron promesas. Wow, cómo es de bueno nuestro Señor. Él siempre realiza su trabajo. Yo personalmente creo que su trabajo es premeditado y que Él es un perfeccionista y todo su trabajo es perfecto. Aunque usted esté pasando por una tormenta o una tempestad, hay una salida y Él es la salida. Él es el perfecto Señor que conoce todo. Versículo 17. El Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Hagamos una pequeña oración para concluir el estudio de hoy. Gracias, Señor del cielo, que hiciste el mar y la tierra firme. Gracias por tu palabra. Gracias por haber mandado a tu Hijo a morir en el Calvario, que resucitó en el tercer día, para que podamos testificar y no dormir de tu mandato. Queremos arrojar esa maldad fuera de nuestra vida y arrepentirnos y tener testimonio de tu trabajo en nuestras vidas. Amén. Gracias a todos por sintonarse en este día. Que el Señor le bendiga. Puede sintonarse para el próximo capítulo de la Biblia a través del libro de Jonás, capítulo 2, pronto. Hasta la próxima y que tenga un bendecido día y la paz del Señor sea con usted. En su nombre.